El mito, forma original de la religión. El mito es la historia de los primitivos. Ante la necesidad de explicar el mundo circundante y los fenómenos que pudieran tener significación para los primitivos, se crearon con el tiempo y sostenidas por la tradición oral narraciones fantásticas que pretendían dar razón de aquellos hechos. Tales narraciones conformaron y conforman la historia de los primitivos y reciben hoy el nombre de mitos. Por tanto, debemos dar como primera característica del mito el hecho de presentar una historia verdadera. Para nosotros hoy día, mitos tales como el de la creación, el paraíso terrenal, Bochica o los mitos griegos, no representan más que formas alegóricas e imaginativas de describir acontecimientos que en realidad sucedieron de forma muy diferente a la descrita, o que ni siquiera sucedieron. Pero muy al contrario, para el primitivo lo descrito por el mito es, palabra por palabra, verdadero. Fue para ellos así como real y exactamente sucedió. Aceptamos entonces que el mito relata una historia verdadera. Además, se trata de una historia sagrada, por cuanto en ella intervienen seres sobrenaturales, presentándose además esta intervención en el tiempo primero del cosmos. Por medio de aquella intervención, aquellos seres sobrenaturales determinaron los modelos ejemplares de todos los ritos y actos humanos importantes: alimentación, vestuario, trabajo, arte, matrimonio, educación, sabiduría. Son modelos ejemplares por cuanto los indígenas repiten en su comportamiento el que se supone fue el comportamiento de aquellos seres tal como es descrito por el mito. Así entonces el hombre regido por los mitos cazará y preparará sus alimentos de la manera que se supone lo hizo el dios. Realizará sus matrimonios de la manera como fue enseñado por él a través del mito. Vestirá como él dijo que se hiciese. Educará a sus hijos según las pautas por él dictadas y demás actividades. De esta manera el mito expresa y codifica creencias, las expresa como medio de difusión de estas y las codifica en la medida en que determina minuciosamente el modo como tales creencias deben ser llevadas a la práctica. De otra parte, el mito es la base sobre la cual los rituales religiosos se pueden levantar. Por medio de estos rituales se pretende con efectividad intervenir en la voluntad de los dioses respecto de los fenómenos que preocupan al primitivo: lluvias, cosechas, fecundidad de los animales, guerra, enfermedad. Cumple también funciones éticas al determinar e interponer los principios morales de la convivencia entre los primitivos. Por eso en el mito encuentra el indígena lo que le es permitido hacer, lo que le es obligado y lo que es también prohibido. Para el aborigen, conocer el mito no significa tan solo conocer la historia. El recuerdo o la transmisión del mito, más que esto, es regresar de nuevo al tiempo primitivo y original en que la historia sucedió por primera vez. Esto se deduce del hecho que para entrar en el conocimiento del mito se debe ante todo cumplir con un sinnúmero de requisitos que varían según la comunidad indígena de que se trate. En términos generales, la iniciación en el mito para todas las comunidades está rodeada de un ambiente de gran acontecimiento. El adulto encargado brujo o chamán se retira a un lugar apartado y solitario en compañía de aquellos a quienes se va a iniciar. En medio de rituales y gran solemnidad comienza el relato ante su público. Este, por su lado, más que limitarse a escuchar, tiene la actitud de quien entra por primera vez al más sagrado de los recintos, de quien conoce el más supremo de los dioses. Y para él, en verdad, es así. Escuchar del chamán la narración del mito es entrar en el tiempo original dentro del cual la historia sagrada sucedió por primera vez. El mito es una historia verdadera y sagrada, verdadera por cuanto ella sucedió tal y como se describe, y sagrada debido a la intervención de seres sobrenaturales en ella. La enseñanza del mito y su práctica a través del rito es un retorno original en el que todo fue hecho por primera vez. Por medio del mito se explican los fenómenos naturales y las condiciones sociales de la vida del primitivo. También tenemos que gracias al mito y sus rituales el primitivo puede regresar místicamente al inicio de los tiempos, cuando todo fue hecho, para así renovar aquellas fuerzas naturales o instituciones sociales que se han visto debilitadas con el tiempo. Podría pensarse que los mitos o el comportamiento mítico por parte del hombre es algo que pertenece por entero al pasado. Esto sería un error. Veremos ahora cómo varios aspectos fundamentales del mito se conservan plenamente en nuestras sociedades modernas.
El retorno a los orígenes. El hombre primitivo retornaba al origen de los tiempos y el cosmos, por medio del mito, en el cual todas las cosas y él mismo recobraban su fuerza y su esencia. Fenómeno semejante se presenta hoy en día. Dentro de la actividad cultural de los pueblos, un aspecto de especial importancia es la conciencia de su propia historia nacional. Por medio de ella, los pueblos reconstruyen su pasado nacional en busca de una identidad. Se pretende encontrar allí la identidad por cuanto los acontecimientos de tal historia serían los que, en última instancia, determinan las condiciones dentro de las cuales se desenvuelve el presente nacional. Pero si pensamos que si bien las condiciones presentes se entienden a la luz de los acontecimientos pasados, la solución de los problemas presentes tan solo se encuentra en el estudio y trabajo de las mismas condiciones presentes. Encontramos así el minucioso estudio de los problemas históricos como una actividad poco práctica y significativa para los problemas que nos aquejan. Si bien que lo anterior no es completamente cierto, sí nos da pie para observar el gran interés por la historia nacional desde otro enfoque, la necesidad de identidad. Así como el primitivo encontraba explicación y sentido a su propia existencia, como las condiciones en que ella se desenvolvía, por medio del mito el hombre moderno busca afanosamente una identidad, un sentido a su vida como colombiano, griego o hindú en su propia historia nacional. Nos resulta imprescindible afianzarnos a una nacionalidad, sentirnos colombianos, puesto que de alguna manera es sentirnos como en casa. Y es en el estudio de nuestro pasado histórico donde podemos encontrar los valores y características que nos identifican como pertenecientes a una nacionalidad. Otra forma menos extendida donde se manifiesta este retorno al origen es el orgullo racial. Aún hoy, cuando la discriminación racial es un hecho repudiado por toda persona mínimamente civilizada, todas las razas conservan su orgullo propio, de ser amarillos, mestizos o negros, si bien que no consideramos a otros inferiores o superiores por el color de su piel o las facciones de su rostro, sí sentimos una satisfacción íntima de pertenecer a nuestra raza y no a otra. ¿Por qué? Porque el tipo racial que poseemos posee también su propio pasado, tiene unos orígenes claramente establecidos y un desarrollo histórico con el cual nos identificamos. Por último, podemos encontrar esa valoración excesiva del origen en la nobleza y en general en aquellas clases que se consideran poseedoras de una naturaleza especial, por ser descendientes de héroes o personajes antiguos en la historia de un país. Son las cunas ilustres, los apellidos exclusivos y demás que tienen por cierto que el hecho de nacer descendientes de quienes fueron hombres de importancia económica o social les hace herederos de honores y dignidades exclusivas.